Tres. Buenas tardes. Ya vamos a iniciar. Buenas tardes, soy el contador Hugo García, asesor en construcción de la firma Novis. Somos una firma que brindamos soluciones empresariales en materia de tecnología, en materia de tecnología de la información, consultoría en seguridad social y fiscal, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la reforma fiscal 2021, que viene a prohibir lo que es la subcontratación, y lo vamos a platicar un poco muy enfocado a lo que es la industria de la construcción, ¿no? Entonces, la reforma, pues bueno, lo que es la reforma fiscal 2021 fue promovida por el presidente de la República el pasado noviembre de 2020, donde estuvo un poco detenida hasta el día 14 de abril, que fue ya aprobada por la Cámara de Diputados y pasa a la Cámara de Senadores. El día 23 de abril ya fue aprobada por la Cámara de Senadores y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de abril del 2021, que fue cuando entra en vigor esta reforma. Entonces, lo que es la prohibición de la subcontratación, ¿por qué sucede o por qué se da lo que es la prohibición de la subcontratación o del outsourcing, ¿no? La subcontratación de personal. Lo que es la figura de la outsourcing o las prestadoras de servicio, que si bien es cierto para los patrones de la industria de la construcción, era una figura que si bien es cierto servía de mucho apoyo, sobre todo en el tema pues administrativo, en el apoyo en descarga administrativa de todo lo que conlleva el tema de la administración de las nóminas, lo que son pagos de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, pagos al Infonavit y obviamente pues temas de pagos de impuestos a Hacienda, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, esta figura se empieza a regular en 2012, cuando estaba de presidente Felipe Calderón, donde se empezó a regular por los malos usos que empezaron a hacerse por parte de algunas outsourcing, ¿no? Estos malos usos, pues bueno, que venían a afectar los intereses de los trabajadores, donde pues bueno, les negaban lo que era el PTU, el reparto de utilidades, lo registraban ante el Seguro Social con sueldos bajos, y lo cual pues les afectaba para el tema para el ahorro en el retiro, para el tema de lo que es la cotización en vivienda, en el Infonavit, y pues bueno, también empezaron a afectar lo que era el fisco. Se empieza a regular desde 2012 y hasta que, pues bueno, fuimos llegando ahora a 2021, que se prohíbe la subcontratación. Ahora nada más está permitido la subcontratación de servicios u obras especializadas, y pues bueno, es lo que vamos a ver ahorita en esta charla, ¿no? Los principales cambios de impacto que tiene esta reforma para la industria de la construcción es, primero que nada, pues bueno, que queda prohibida la subcontratación, que es poner trabajadores propios en disposición de otra persona. Solamente se va a permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante del contratante. Se va a obligar, o bueno, ya se obliga más bien a las empresas de subcontratación de servicios u obra especializada a registrarse en un padrón ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para lo cual, pues bueno, deberán estar al corriente con todas sus obligaciones fiscales. Y pues bueno, esto es lo que ahorita ya conocemos como REPSE, ¿no? También las empresas que reciban los servicios especializados van a ser obligados solidarios al cumplimiento de las obligaciones de los subcontratistas. También se homologan cambios en lo que es el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR, la ley del IVA y la ley federal del trabajo. Y un dato importante, pues que se incrementan lo que son las sanciones por los incumplimientos a estas normas, ¿no?
De la Ley Federal del Trabajo que se modifica, pues bueno, que se va a permitir solamente lo que es la subcontratación de servicios u obra especializada, muy claro en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, donde especifica que solamente se van a poder subcontratar los servicios o obras especializadas que no forman parte del objeto social del contratante, es decir, lo que diga su acta constitutiva. También no se podrán subcontratar trabajos o servicios especializados que formen parte también de lo que es la actividad preponderante del contratante, es decir, las tareas que tengan mayor ingreso en su ejercicio, en su facturación, eso es lo que se toma como lo que es la actividad preponderante. Y la empresa contratista debe estar debidamente registrada en el padrón de contratistas de servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dice que solamente los contratistas de servicios especializados deben de registrarse en este padrón, ¿no? Para lo cual, pues bueno, deben acreditar, estar al corriente con todas sus obligaciones fiscales y de seguridad social, es decir, tener su 32D con opinión positiva para poder avanzar con el registro ante la Secretaría del Trabajo. Este registro ante la Secretaría del Trabajo va a tenerse que realizar o tiene una vigencia, vaya, de 3 años. También la Secretaría del Trabajo va a poder negar o cancelar el registro en cualquier tiempo si no se cumple con los requisitos previstos en la ley. El registro consiste en una plataforma informática, es decir, va a ser en línea, va a ser vía internet, y el padrón de las empresas que estén inscritas van a poder ser consultadas vía internet y va a ser de carácter público, o sea, se puede consultar por cualquier persona. La Secretaría del Trabajo tenía como plazo 30 días naturales una vez publicada la reforma, tenía 30 días naturales para efectos de expedir las disposiciones con las cuales iba a hacer los procedimientos para el registro en el padrón. Y esto, pues bueno, ya se cumplió el plazo, que fue el 24 de mayo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumplió con ese plazo y publicó estas disposiciones, las cuales, pues bueno, ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y, pues bueno, ya tenemos que estar cumpliendo con esto, ¿no? ¿Qué se modifica de la Ley Federal del Trabajo? También, bueno, uno de los puntos más relevantes que tuvo modificación fue el tema de lo que es el reparto de las utilidades a los trabajadores. El reparto de las utilidades se va a realizar, vaya, lo que es el cálculo, de la misma forma con la que se venía haciendo desde antes, es decir, de las utilidades que genere la empresa, se va a repartir el 10% de esas utilidades a los trabajadores como reparto de las utilidades. De ese 10% se va a repartir a cada trabajador dependiendo el sueldo que perciba y los días que laboró en el ejercicio que se generaron las utilidades que se van a repartir. Los cambios que hubo, o los cambios relevantes que hubo, es que le pusieron como un tope máximo a lo que son las utilidades a los trabajadores. El monto del reparto va a tener como un límite máximo de 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la repartición recibida por los últimos 3 años anteriores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, como le han llamado una reforma laboral, laboral realmente no tiene absolutamente nada. Esta reforma más bien es fiscal, con el objetivo de recaudar, ¿no? De recaudar por parte pues bueno, de las autoridades y no un beneficio como tal como le han hecho publicidad. ¿Por qué no tiene un beneficio? Aquí esta es una de las pruebas que más que ayudar al trabajador, más que beneficiar al trabajador, esto tiene consecuencias negativas, ya que sobre todo para los trabajadores que perciben sueldos bajos, esta modificación les va a afectar bastante, al menos en el reparto de utilidades,
ya que si a un trabajador, por decirlo así, le tocaba de reparto de utilidades 50,000 pesos, pero el trabajador tiene un sueldo mensual de 8,000 pesos, pues el tope que va a recibir por esas utilidades pues va a ser de 24,000 pesos. ¿Por qué? Porque el tope son 3 meses de sueldo y pues más que beneficiar al trabajador, vaya, va a tener una afectación. Por tal motivo, pues bueno, es lo que les comento, más que una reforma laboral que beneficie al trabajador, pues es una reforma fiscal para fines de recaudar y pues afecta mucho a los patrones, ¿no? También, ¿por qué les comentaba que afecta a los patrones? Bueno, pues aquí ya se pone interesante lo que es las sanciones que va a fincar la autoridad, que es, va a haber sanciones muy excesivas, ¿no? Las cuales, pues bueno, son sanciones que pues muy probablemente vaya a pegarle duro, a golpear duro a las empresas, ya que una de las sanciones es que el patrón que no permita el ingreso de inspección y vigilancia de las autoridades se hará acreedor a una multa que va desde las 250 hasta las 5,000 UMAS, ¿no? Que esta sanción, esta multa, equivale a un rango que va desde los 22,400 pesos hasta los 448,000 pesos. Cabe mencionar que esta sanción es solamente por no darle ingreso o no permitirle a la autoridad a hacer una inspección en el centro de trabajo. También va a haber sanción a quien realice o preste subcontratación de personal. Obviamente, pues es una subcontratación prohibida que no cuente también con el registro ante la Secretaría del Trabajo. Y preste servicios de personal. Va a hacerse acreedor una multa que va desde los 2,000 hasta las 50,000 UMAS. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que se va a hacer acreedor una multa que va desde los 179,000 pesos hasta los 4,480,000 pesos. Esto nada más es por prestar servicios especializados y no contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo, es decir, con el REPSE, y por subcontratar personal que no sea parte del objeto social ni la actividad preponderante o no cumplir con todos los lineamientos de la ley. Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder, a hacer esto? Pues vaya que va a haber grandes afectaciones para los patrones que no cumplan con todas estas disposiciones de la ley, ¿no? Para la ley del IMSS se modificó que el contratante será responsable solidario respecto a las obligaciones en materia de seguridad social de los trabajadores que se utilicen para prestar el servicio. También el prestador de servicio, o sea, el subcontratista, tendrá la obligación de proporcionar al Seguro Social de manera patrimestral información de los contratos de servicios u obra especializada que prestaron durante el cuatrimestre el cuatrimestre anterior. De cada contrato, en cada contrato se va a tener que plasmar información donde se especifique, pues vaya, los datos generales del contrato, los acuerdos, el objeto social y la actividad preponderante del contratante y del contratista. En cada contrato también, pues vaya, el objeto, vigencia, relación de trabajadores que se pondrán a disposición del cliente, nombre, RFC, CURP, número de seguro social, salario base de cotización y RFC de cada trabajador, ¿no? Y se va a anexar una copia simple del registro ante la Secretaría del Trabajo. Si bien es cierto, los patrones que nos dedicamos a lo que es la industria de la construcción, el tema de responsabilidad solidaria ya lo traíamos nosotros contemplado. Siempre hemos sido responsables solidarios en materia de pago de cuotas de lo que son las cuotas patronales de los trabajadores que se utilizaron para ejecutar la obra. ¿Cuál va a ser o cuál es el cambio relevante o uno de los cambios relevantes en materia de seguridad social? Pues vaya que ahora por
no presentar esta información o presentarla de manera extemporánea, vaya, va a haber una sanción que va desde los 44,800 pesos hasta los 179,000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no tenemos un margen de error, ya no podemos equivocarnos, ya no se nos puede pasar el tiempo, ni se nos puede, no puede ser ninguna situación por la cual no cumplamos el día 17 de cada cuatrimestre, presentar esta información. ¿Por qué? Porque simplemente con presentar esta informativa de manera extemporánea, es decir, presentarla el día 18 en la mañana, ya nos va a generar una multa que va desde los 44,000 desde los 44,800 pesos hasta los 179,000 pesos, ¿no? Esta informativa que se le presenta al Seguro Social, pues es el ya muy nombrado ICSOE, que es la informativa de contratos de servicios u obra especializada, que se presentó ya por primera vez ahora en septiembre. Hubo un plazo para presentarlo del 1 al 17 de septiembre, en la cual se presentaron el primer y el segundo cuatrimestre del 2021, que fue el periodo que abarca ya la reforma, que inició el 24 de abril, y ya se presentó, les comento, la primera informativa el día 17 de septiembre, y pues bueno, pues hubo bastante controversia con toda la información que se tenía que entregar, ¿no? Con el tema de los layouts y de las fallas que tuvo el sistema, ¿no? Que estuvo algo complicado, y pues bueno, que pues como todo sistema nuevo, como toda obligación nueva, pues se tiene que indagar y se tiene que conocer, vaya, en la manera de presentarla, la información que se presenta, pues hubo bastante pánico, vaya, la primera quincena de septiembre, ¿no? Esta informativa se va a presentar los meses de enero, mayo y septiembre, a más tarde los días 17 de enero, mayo y septiembre, del cuatrimestre anterior. Para eso, pues bueno, pues va a ser a través del ICSOE, que es la plataforma que puso a disposición el instituto para entregar esta información al Seguro Social. Para el Infonavit también se va a entregar la informativa que se llama SISUB. Esta también se va a presentar de manera cuatrimestral y de la misma manera en los meses enero, mayo y septiembre, a más tardar el día 17 de cada mes, donde al Infonavit, perdón, se le va a entregar información como los datos generales de la empresa, nombre, razón social, RFC, domicilio fiscal y registro patronal, contratos de servicios u obra especializada que se ejecutaron, monto de aportaciones y amortizaciones al Seguro Social del Infonavit, información de los de los trabajadores, nombre, número de seguro social, CURP y RFC, determinación de salario base de cotización y también una copia simple del registro ante la Secretaría del Trabajo, es decir, una copia del REPSE. El instituto, pues bueno, también va a tener convenios de intercambio, de colaboración con la Secretaría del Trabajo para revisar el cumplimiento, cada quien en su ámbito de competencia, y van a ser responsables solidarios el contratante y el contratista en materia de pago del Infonavit, ¿no? De los trabajadores que se utilicen para ejecutar estas obras. Si hablamos de controversias o dificultades que tuvo presentar la primera informativa ahora en septiembre, más que el ICSOE, fue este sistema, el SISUB, que fue la plataforma que tuvo más fallas o presentó más fallas, ¿no? Sobre todo las principales fallas que hubo fue que el SISUB no contempló cómo poder presentar esta informativa en ceros o sin información, vaya, ya que hay prestadores de servicios que no tuvieron contratos en los primeros 2 cuatrimestres,
sin embargo, tenían la obligación de presentar esta informativa, ya que se habían dado de alta ante el REPSE. Todos los patrones que se dieron de alta en el REPSE y tenían que presentarla, pues no había la manera de cumplir con esta obligación. Por ahí, pues las soluciones que se dieron fue una, presentar información o subir los archivos, los layout que daba la plataforma del Infonavit para plasmar la información. Fue, pues bueno, ahí ponerlos en cero si no aplican, a como se pudo porque marcaba algunos errores, y mandarlo así. La otra, pues fue la solución que se dio, pues fue mandar un escrito libre bajo protesta de decir verdad, donde se le informaba al Infonavit que no se tuvieron contratos de prestación de servicios u obra especializada, y por tal motivo pues se tenía que presentar sin información. Sin embargo, pues el sistema no lo permitía, ¿no? Aún así, el Infonavit dio una prórroga para el 18 de octubre pasado, para efectos de hacer modificaciones en la plataforma y poder darle la herramienta adecuada a todos los patrones para cumplir con esta informativa. Sin embargo, a la fecha no se ha corregido esta situación. Hay promesas por parte del Infonavit para modificar esta plataforma para que el patrón pueda cumplir correctamente. Sin embargo, pues bueno, todavía no se ha realizado. Esperemos que para la próxima informativa que se tenga que presentar, que es el 17 de enero, ya se tenga una plataforma amigable con la cual se pueda presentar información y no tener problemas, ¿no? Modificaciones en el Código Fiscal de la Federación, pues bueno, se sigue poniendo interesante. Es que los cambios que hubo es de que los servicios especializados tendrán efectos fiscales de deducción y de acreditamiento siempre y cuando no formen también parte del objeto social de la actividad preponderante del contratante, cuente con un registro con su registro ante la Secretaría del Trabajo y cumpla, pues vaya, con los requisitos que ya conocemos de la ley del ISR y la ley del IVA. ¿Qué impacto tiene esto de no poder deducir y acreditar las contraprestaciones que se hagan por los servicios especializados o las obras especializadas que tengan relación con el objeto social o la actividad preponderante? El no poder deducir la facturación de estos trabajos subcontratados tiene un impacto alrededor más de un 30% más o menos en ISR y un 16% en IVA, ya que pues no se podrá deducir esa factura ni se podrá acreditar tampoco ese IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? De una contraprestación o de un servicio de 100,000 pesos, vamos a tener un impacto de 30,000 pesos en ISR y un impacto de 16,000 pesos en IVA, ya que pues, no se podrá acreditar. Es decir, de cada 100,000 pesos vamos a tener 46,000 pesos que nos van a costar por no cumplir con todas estas disposiciones, ¿no? También habrá sanción, ¿no? Habrá multa para el contratista que no entregue información al contratante. Es decir, el contratista tiene la obligación de entregarle la información que dé soporte a los servicios que se prestaron al contratante. Esta información se debe entregar a más tardar el día último del mes siguiente al que se prestó el servicio. Si el contratante no entrega esta información, va a haber una multa que va desde los 150 hasta los 300,000 pesos, ¿no? También un cambio importante, pues, es de que se va a tipificar, o se tipifica ya más bien, como defraudación fiscal cuando se utilicen esquemas simulados de prestación de servicios especializados u obra especializada, o que se realice subcontratación de personal que, pues, vaya, está prohibida, ¿no? Para efectos también de deducción de las contraprestaciones, también el contratista o el proveedor de servicios especializados debe entregar al contratante lo que es el registro ante la Secretaría del Trabajo
contar con los CFDI de sueldos de los empleados que se utilizaron para prestar el servicio, los comprobantes de pago, el comprobante de pago bancario, donde se pagaron las retenciones de ISR de los empleados, el pago de cuotas obrero-patronales al Seguro Social y el pago de cuotas al Infonavit. Este es el soporte que debe tener cada factura por los servicios que se prestaron en materia de servicios especializados u obra especializada, ¿no? Para efectos de acreditamiento de IVA, también el contratista debe entregarle al contratante copia también del registro ante la Secretaría del Trabajo, debe entregar copia de la declaración del IVA, debe entregarle el comprobante bancario del pago del IVA y debe entregar esta información también a más tardar el día último del mes siguiente al que se prestó el servicio, ¿no? El registro ante la Secretaría del Trabajo. Ya, pues bueno, dijimos que una vez publicada la reforma, que fue el 24 de abril de 2021, la Secretaría del Trabajo contaba con 30 días naturales para efectos de publicar los lineamientos con los cuales el patrón debería registrarse ante el padrón de prestadores de servicios especializados. Los requisitos que se necesitan para ingresar al REPSE y registrarse, pues vaya, es contar con la firma electrónica vigente, nombre, denominación social, nombre comercial, la entidad federativa, registro federal de contribuyentes, el domicilio completo, calle, número, colonia, ciudad, municipio, estado, código postal, geolocalización, es decir, la ubicación. En el REPS está la aplicación de Google Maps donde se va a poner la ubicación exacta del patrón, teléfonos fijos, celulares y correos electrónicos, número del acta constitutiva de la empresa y los datos de identificación del notario que expidió el acta, la fecha de protocolización y el objeto social en caso de ser persona moral. El registro patronal ante el Instituto Mexicano Social, obviamente vigente, datos del representante legal de la empresa, de la empresa de obras especializadas, nombre completo, teléfono fijo, celular, lo que es la identificación oficial vigente, CURP, correo electrónico, tanto de persona física como de persona moral. Debe de contar también con lo que es la afiliación ante el FONACOT, ¿no? Que este dato es importante, me gusta hacer hincapié en este requisito, ya que hay muchas empresas o muchos patrones, vaya, que no cuentan con este registro ante el FONACOT. Por tal motivo, pues bueno, para efectos de quererse registrar, de querer darse de alta en el REPSE, deben de contar con la afiliación ante el FONACOT. También se debe plasmar el número de trabajadores que se tienen al momento de hacer el registro, la actividad especializada conforme al catálogo de actividades del reglamento de clasificación de empresas del Seguro Social, actividad o las actividades que desean registrarse en el padrón y la actividad económica preponderante. La Secretaría del Trabajo va a poder negar el registro, tiene la facultad para poder negar el registro cuando no se acredite no se acredite que sean servicios especializados, no estar al corriente con las obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS e Infonavit. Esto, señores, es un dato muy, muy importante, ya que cuando se ingresa al REPSE, en la página de la Secretaría de Trabajo, se ingresa a la plataforma, lo primero que pide que se ingrese es la FIEL, la firma electrónica, sea persona física o sea persona moral. Ahí mismo en ese momento se enlaza, a lo que es el Seguro Social, al Infonavit y al SAT. Si en una de estas dependencias le aparece que tiene un crédito firme, automáticamente no deja avanzar en el registro y solicita que se ponga al corriente con las obligaciones fiscales para poder avanzar con este registro. Por tal motivo, es importante tomar en cuenta que para poderse registrar
en el REPSE, estrictamente se debe estar al corriente con todas las obligaciones fiscales, ¿no? También podrán negarlo por no cumplir con los requisitos y los requerimientos que establecen las reglas de la Secretaría del Trabajo, proporcionar información falsa o documentos apócrifos, o que la documentación que se cargue en el sistema, en el REPSE, no sea en el formato establecido o no sean legibles. También es dato importante, aquí la información que se pide o los archivos que se piden, que se suben en la plataforma, todos son PDF, solamente el timbre que les pide del trabajador es un archivo XML, los demás son PDF. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué controversia ha tenido el registro? Principalmente es de que al momento de subir el acta constitutiva o el objeto social, porque lo piden archivo PDF, no vaya legible este documento. Y le llamo que no vaya legible, que no vaya así estrictamente bien claro, ¿no? Un poco pixeleado que esté el archivo. Ya la Secretaría del Trabajo lo rechaza, lo ha estado rechazando, solamente porque no es que no se pueda leer, sino que va un poco ilegible, y el argumento, vaya, que da la Secretaría del Trabajo, o la respuesta que da, es que no corresponde o no son iguales el objeto social o la actividad preponderante con los objetos que se quieran registrar, ¿no? Entonces, muy importante, si ya han intentado ingresar al REPSE y registrarlo y los han rechazado por este motivo, es muy importante cuidar ese aspecto, ¿no? Que al momento de escanear el acta constitutiva o el objeto social, vaya muy legible. Les recomiendo que si son archivos grandes, que vayan a una papelería donde tengan un escáner de muy alta calidad para efectos de que se pueda escanear muy claro el archivo y que no pese o que tenga el tamaño que solicita la plataforma, ¿no? También puede negar el registro por negarse a atender requerimientos de información o documentación complementaria por parte de la Secretaría del Trabajo, y cuando los datos de la plataforma resulten diferentes o imprecisos a la información contenida a los documentos ingresados, ¿no? Aquí, muy importante, también lo puede cancelar en cualquier momento. La Secretaría del Trabajo tiene la facultad para cancelarlo. ¿Por qué? Por prestar servicios o obra especializada que no estén registradas en el padrón. Muy importante. Cuando se hace un registro, se hace el registro ante la Secretaría del Trabajo, se ponen lo que son las actividades a las cuales se quieren registrar. El registro, va a ser un solo registro, sin embargo, va a emitirse un folio diferente por cada actividad que desean registrar. Es decir, si yo me dedico a lo que es la obra eléctrica, voy a dar de alta esa actividad como servicio especializado y me va a dar un folio. En ese mismo registro, también me dedico a lo que es voz y datos, debo dar de alta en el mismo registro el folio o la actividad de voz y datos. Si cuento con una de ellas, es decir, si cuento con la actividad de servicios o obras especiales de obra eléctrica y presto servicios de voz y datos y no estoy registrado, me pueden cancelar el que ya tengo el registro, el folio que ya tengo de obra eléctrica, ¿no? Entonces es importante revisar bien a qué actividades nos vamos a dedicar o cuáles servicios vamos a prestar para efectos de registrarla ante el REPSE y no tener problemas, ¿no? Porque aparte de que nos lo pueden cancelar, pues obviamente ya vimos que esto conlleva multas excesivas, multas muy altas que pueden dar un buen golpe a cualquier empresa. También por no estar al corriente con las obligaciones fiscales ante el SAT, el IMSS y el Infonavit, nos cancelan el registro
Es decir, si no cumplimos con el pago de Seguro Social o de Infonavit en el tiempo y nos fincan un crédito, nos van a cancelar el REPS automáticamente. También por incumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, no atender requerimientos por parte de la Secretaría del Trabajo y por no realizar la renovación del registro en el plazo establecido, que son, pues vaya, los 3 años, ¿no? Aquí hay un dato importante, que es que la Secretaría del Trabajo no tiene contemplado hacer una notificación al patrón que le cancele el registro. Es decir, si por X o Y razón un patrón dejó de incumplir en el pago de Seguro Social, la Secretaría del Trabajo va a cancelar este registro. Lo cancela, pero no le va a notificar al patrón que ese registro se canceló. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón debe estar muy al pendiente de estar revisando periódicamente que el registro esté vigente. ¿Para qué? Para efectos de prestar servicios con el registro vigente, ya que pues ya sabemos qué es lo que sucede si presta el servicio con el registro cancelado. El problema no acaba ahí. El problema sigue porque si yo contrato un prestador de servicio especializado y a mi subcontratista o mi prestador de servicio especializado le cancelan el registro y no se entera porque no se lo notifican, tampoco me entero yo porque pues no es mi registro, no lo revisé. La afectación también llega hacia mí. ¿Por qué? Porque al prestarme un servicio especializado o una ejecución de obra especializada y mi subcontratista no cuenta con el servicio, soy acreedor a una sanción económica, que ya vimos la magnitud que tiene esta sanción, y aparte voy a estar tipificado como defraudador fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy subcontratando personal sin contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto, señores? Es a que, aparte de dedicarnos a lo que es la industria de la construcción y a dedicarnos a temas administrativos, ¿no? Nos está convirtiendo la autoridad en auditores de nuestros propios subcontratistas. ¿Por qué? Porque los vamos a tener que estar revisando constantemente de que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, de que no les cancelen su registro, porque vamos a tener afectaciones nosotros también. Aun cuando la responsabilidad sea del subcontratista, somos responsables solidarios y también somos acreedores a multas. Impactos que va a tener el constructor en materia de esta reforma, pues bueno, vaya que va a tener que contar con un área administrativa, con personal capacitado para el manejo y el control de su nómina, altas, bajas ante el Seguro Social, el cálculo de pagos de SUAS, los registros de obras CIROP, ¿no? Y sus incidencias, y la informativa EXOA para efectos de cumplir con el Seguro Social, y la informativa SISUB para cumplir con el Infonavit. También para gestionar y supervisar a los subcontratistas, recabar la información para integrar los expedientes de las obras y los expedientes que den soporte a las contraprestaciones que se hicieron por la prestación de servicios especializados. Se debe llevar también un control estricto de los trabajadores que van a estar en cada una de las obras para vincularlos en el pago del SUA según la obra que corresponda. Esto, pues bueno, es obligación que ya los que nos dedicamos a la industria de la construcción, era una obligación que ya veníamos ejerciendo por efectos del cumplimiento del CIROC ante el Seguro Social, los registros de obra. La obligación pues ya se tenía, solamente que ahora, ¿qué va a suceder? Hay que tener un control estricto y cumplir adecuadamente en tiempo y forma con estas informativas, ya que ahora, ¿qué va a suceder? Ya no nada más les vamos a reportar al Seguro Social en el Sistema Integral de Registro de Obra y Construcción, el CIROP, sobre las obras o las obras que estemos ejecutando, sino que también le vamos a dar al mismo Seguro Social la información
de los contratos que estamos ejerciendo, es decir, el Seguro Social va a tener dos referencias o dos fuentes de información para revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de pago de cuotas al Seguro Social de las obras que estén ejecutando. Entonces, ojo, señores, todas las obras que se vayan a ejecutar, ya no nada más tenemos que decir, esta no me van a pedir un cierre de obra, no la voy a registrar en el CIROC, es una obra que está fuera de la ciudad, que no me la va a detectar el Seguro Social, ya no la voy a registrar en CIROC. Ojo, se le tiene que presentar la informativa a ICSOE, donde se le va a presentar esa información de esos contratos. ¿Qué sucede si no presentas un alta de obra, un registro de obra en CIROC? Pues el Seguro Social va a tener la información en el ICSOE. ¿Qué va a decir el Seguro Social? Automáticamente va a decir, aquí hay un contrato de una obra que no me registraron en CIROC. ¿Y qué va a suceder? Pues el Seguro Social inmediatamente va a fiscalizar. ¿Por qué? Recordemos que en la obligación de cumplimiento en el pago de cuotas en materia de CIROC, existe la obligación de vincular a los trabajadores por medio del número de registro de obra CIROC en el SUA. O sea, el pago cada mes, en el pago del SUA cada mes, se tiene que vincular al trabajador. ¿Qué va a suceder? No presenté mi CIROC, no registré la obra, pero presenté el ICSOE, presenté la informativa donde tengo un contrato de una obra que no registré en CIROC. El Seguro Social ya va a saber que no tienes un CIROC registrado, es decir, no tienes un número de registro de obra. Por tal motivo también pues vas a ver que no vinculaste trabajadores. ¿Y qué es lo que hace el Seguro Social? ¿Qué es lo que ahorita tiene de moda el Seguro Social? Pues vaya, es buscar las obras o requerir las obras que no tienen registro CIROC. ¿Por qué? Porque no tiene un vínculo. Al no tener el vínculo, el Seguro Social lo que argumenta es que no se vincularon los trabajadores, aunque se haya realizado el pago de cuotas, y el argumento es de que esos trabajadores no es mano de obra que se ejecutó en la obra que no se registró. ¿Y qué es lo que hace el Seguro Social? Pues vaya a fincar una presuntiva de cuotas a la obra y cobrar de manera omisa las cuotas que se debieron de haber pagado de esa obra, ¿no? Entonces es importante poner atención en el impacto que tiene el no cumplir con esta disposición. Las implicaciones que van a tener también los constructores. Es importante mencionar, y porque de aquí parte todo, lo que está prohibido es la subcontratación de personal, ¿no? El patrón que se dedica a lo que es la industria de la construcción, preponderantemente lo que subcontrata o lo que se subcontrata en la construcción es obra de construcción, obra terminada, mano de obra y materiales, y no es un suministro de personal. Por tal motivo, al subcontratar obra no estamos obligados a hacer un registro ante la Secretaría del Trabajo y cumplir también con las informativas ICSOE y SISUB. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? También hay otra realidad que es la subcontratación de personal en la obra, ¿no? Que los famosísimos le llamamos en algunos lados subcontratistas, destajistas, maestreros en algunos lados. ¿Quiénes son ellos? Pues, o ¿quién es esta figura? Pues bueno, la persona que le hablabas un día para que al día siguiente te llevara a la obra 30 personas para efectos de avanzar en la ejecución de la obra, porque tenías el tiempo limitado para terminar la obra y necesitabas más personal. Le hablabas a este destajista, a este contratista, y sí, el día siguiente llegaba con 30 gentes y se ponían a trabajar. ¿Qué va a suceder, señores?
esta figura, estos contratistas, estos subcontratistas, destajistas o en algunos lugares le dicen maestreros, ya no se pueden subcontratar. Está prohibido. ¿Por qué? Porque es mano de obra, ¿no? Aun cuando ellos puedan hacer un registro ante la Secretaría de Trabajo, un REPSE, vamos a suponer que lo pudieron hacer. La mano de obra o los trabajos, el servicio especializado, la obra especializada que te van a prestar es mano de obra de tu actividad, de tu objeto social. Por tal motivo, no es posible que te presten estos servicios sin tener una consecuencia grave, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esta situación? Pues vaya, lo que se va a tener que hacer es que esos trabajadores se van a tener que registrar en el registro patronal propio, darlos de alta o reconocerlos como trabajadores propios, darlos de alta ante el Seguro Social, obviamente con el registrar a los trabajadores con un sueldo real ante el Seguro Social, ya que recordemos que para efectos de pago de la nómina se va a tener que pagar pues con lo que esté registrado. Ya no va a poderse hacer ningún esquema en el cual puedas sacar el dinero de la empresa y pagarle sobresueldo al trabajador sin tener una consecuencia. ¿Me refiero a qué? Pues bueno, ya no va a haber compras de facturas o la compra de factura está muy penado, está muy observado y hay sanciones extremadamente graves que conllevan la compra de una factura, ¿no? Si nunca he recomendado antes de la reforma incluso no he recomendado una compra de facturas para efectos de los patrones de industria de la construcción, por el tema de que no nada más es deducir esa facturación, sino también hay que cumplir con el Seguro Social. La compra de facturas siempre para la industria de la construcción ha sido un arma de doble filo, ¿no? Que, pues bueno, a lo mejor pudieran deducir esa factura, si es que pues, tenía un soporte, sin embargo, no se podía acreditar para efectos de Seguro Social, para cierres de obra. Entonces, ahora con esta reforma, pues es menos recomendable que se utilicen estos mecanismos para hacer pagos de sobresueldos de trabajadores, ¿no? Hay que buscar esquemas o maneras con las cuales se pueda pagar esas nóminas, esos sobresueldos y que, pues bueno, estén dentro del marco de la ley. Puede ser a lo mejor un programa o un esquema de, puede ser previsión social o algo así, ¿no? Hay que revisarlo vaya con su contador, con sus asesores para ver de qué manera se pueden pagar estas nóminas y que no tenga una afectación grave o alta en el tema del incremento de impuestos en las nóminas, ¿no? Es importante, pues bueno, revisar eso para que no tengan incluso ya pérdidas, vaya, en las obras que se están ejecutando y poder cumplir y no caer en sanciones por incumplimiento a la nueva reforma, ¿no? Aquí les quise poner ya, para finalizar, les quise poner un ejemplo de una nómina, ¿no? De una nómina, les quise poner un ejemplo de una nómina pequeñita, que es una nómina que está contemplada por 2 cuadrillas de trabajadores. Cada cuadrilla está contemplada con un oficial albañil que gana 2,500 pesos a la semana y 2 peones que ganan 1,500 pesos a la semana. Son 2 cuadrillas, es decir, son 2 oficiales y 4 peones. Les quise poner este ejemplo, ¿por qué? Porque es una nómina muy pequeña con las categorías más bajas, vaya, en la industria de la construcción, o sea, es decir, los trabajadores que ganan más poco. ¿Por qué? Porque esta nómina la trae cualquier constructor, la trae el constructor, el arquitecto que está haciendo una casa, trae esta cuadrilla en la obra, ¿no? Entonces, este ejemplo es la misma nómina, los mismos trabajadores, los mismos sueldos, solamente que el ejemplo de arriba es el ejemplo pagándole sueldo al trabajador registrado con
un salario mínimo ante el Seguro Social. Y el ejemplo de acá de abajo es la misma nómina, solamente que ahora registrada con el sueldo real ante el Seguro Social. Entonces, ¿qué impactos tiene esta nómina? Los sueldos de los trabajadores, pues vaya, va a ser el mismo, 44,000 pesos al mes por los 6 trabajadores. Donde va a haber cambios, pues vaya, ahora sí, es para cuota obrero patronal de 7,074 pesos, se va a ir el pago a 10,389 pesos. Para RCB de 1,696 se va a 3,172. El pago del Infonavit de 1,351 se va a ir a 2,527. El impuesto sobre nómina de 620 se va a 1,160. Y el ISR de sueldos y salarios de 0 se va a 3,120. Es decir, esta nómina va a tener un incremento mensual de 9,600 pesos mensuales en impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Es un 18% más de costo de esta nómina pequeña, que pues bueno, se darán cuenta que es un impacto que le va a pegar mucho al constructor, ya que su presupuesto va a incrementar. Es importante aquí realizar, ¿no? Y poner mucha atención a la hora de hacer el cálculo del FASAR, el factor de salario real, para saber y presupuestar bien, correctamente, cuánto es lo que nos va a costar esta nómina, ¿no? Cuánto es lo que nos va a costar esa nómina en sueldos, costo social e impuestos que se tengan que pagar, ¿no? También es importante, este ejemplo, como les comenté, es un ejemplo muy pequeño, muy pequeño, que es una nómina que trae cualquier constructor y que tiene un incremento del 18%. Para nóminas más grandes, o sea, para empresas que traigan más trabajadores y que traigan trabajadores que sean una mano de obra más especializada o tareas más especializadas, ¿no? Donde la mano de obra es más cara. Me refiero a, por ejemplo, operadores de grúa, operadores de maquinaria pesada, donde el sueldo de esos trabajadores es más alto, el impacto de esas nóminas va a ser mucho más grande a este ejemplo. Calculo más o menos que ese impacto que va a tener una nómina de ese tamaño y con esa mano de obra, con esas categorías, va a tener un impacto que va desde que va más o menos en un 40-45%. ¿Por qué? Por el incremento que van a tener esos sueldos ante el Seguro Social de esos trabajadores. El impacto va a ser bastante grande, ¿no? Sumándole el ISR que vaya a generar por sueldos y salarios. Entonces, es importante, pues bueno, revisar esta información también. Y pues bueno, eso es los temas que quería compartir el día de hoy con ustedes. Es importante revisar bien todas las situaciones que se están presentando para efectos de ver también qué cambios se tienen que hacer. Hay que revisar bien la manera en que subcontratamos trabajos de obra. Hay que revisar bien la manera en que nos subcontratan también a nosotros para efectos de no caer en los supuestos de estar suministrando personal, para no caer en los supuestos de que tenemos que cumplir con esta reforma cuando muy probablemente no se tenga la obligación de cumplir con estos lineamientos, ¿no? También hay que revisar bien, sobre todo porque hay muchas empresas, sobre todo empresas grandes, empresas mineras, que le están pidiendo a todos los contratistas, les están pidiendo que se registren en el REPSE, aun cuando no estén obligados a cumplir con estos lineamientos. ¿Y qué sucede? Registrarse en el REPSE fue un problema que ya se tiene un poco controlado, ya se ha podido un poco más registrarse, se han podido registrar los patrones. Pero ¿qué sucede? Ya una vez registrado en el REPSE, y si no estabas obligado, pues bueno, ya tienes el registro ante la Secretaría del Trabajo, pero eso te
obliga a presentar las informativas ICSOE y SISUB al Seguro Social y al Infonavit. ¿Y qué sucede con esto? Pues vaya que tienes que cumplir con la informativa, aun cuando sea sin información en ceros. Hasta ahorita, el día de hoy, el Infonavit no tiene contemplado todavía o no tiene resuelto cómo se va a presentar la informativa sin información en ceros, y pues ya sabemos que el no presentarla o hacerla de manera extemporánea lleva una multa de cuando menos 44,800 pesos. Entonces, cuando les pidan sus contratantes que se registren en el REPSE, creo que es importante revisar con ellos si se tiene o no la obligación y las implicaciones que lleva el hacerlo cuando no se tiene la obligación, ¿no? No es nada más presente el REPSE y ya correr al portal y registrarse, porque tiene consecuencias el hacerlo, tiene riesgos el registrarse sin estar obligado, y pues bueno, que pues no queremos hacernos acreedores a sanciones por incumplimiento, ¿no? Inclusive ya me sucedió alguna vez, hace poco, que una dependencia de gobierno le estaba pidiendo el REPSE a un cliente. ¿Y qué sucede? Fue una obra que se había realizado, había terminado en agosto, le piden el REPSE para poderle pagar la última estimación, el fondo y los fondos de garantía. Nos enlazamos con esta dependencia, con los abogados de la dependencia, ¿y qué sucedió? Primero, era una obra, ¿no? Era un contrato mercantil de obra terminada, mano de obra y materiales, donde pues, no se tenía la obligación de presentar un REPSE, porque no era un suministro de personal. Y aparte, para esta reforma entra en vigor el 24 de abril del 2021 para lo que es servicios o obra especializada de carácter privado, de empresas privadas, entre empresas privadas. Esta era una empresa pública. Para todas las empresas públicas o entidades de gobierno, la prohibición de la subcontratación o la regulación de la subcontratación va a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2022, ¿no? Entonces es importante revisar cada situación, cada caso, de si se debe o no, si se está obligado o no a registrarse ante la Secretaría del Trabajo y cumplir con las informativas. También es importante mencionar que lo que es el registro ante la Secretaría del Trabajo ya se debe hacer únicamente cuando estén obligados, y presentar esas informativas con información de los contratos cuando se esté obligado. Si no, se debe presentar sin información en ceros, y solamente se deberán presentar los contratos que sean de obra especializada o servicio especializado. Si tengo 5 contratos, 2 son de obra especializada y 3 son contratos de obra, solamente se deben de presentar tanto en informativa ICSOE y la informativa del SISUB, solamente los contratos de prestación y servicios u obra especializada. Los contratos que sean obra terminada, que no sea suministro de personal, esos no se deben de presentar, ¿no? Me refiero, ¿para qué? Pues para no estar dando información al Seguro Social, al Infonavit, de obras que pues, no se tenga la obligación de presentarlo, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos platicar el día de hoy con ustedes. Espero les haya gustado. Les informo o les recomiendo también que para hacer todo lo que se tenga que hacer para cumplir con estas obligaciones, recurran pues a sus asesores, a sus abogados, a su contador, para revisar bien el esquema con el cual subcontratan o son subcontratados, y que puedan cumplir con las disposiciones si es que lo tienen que hacer, o en su caso que puedan hacer un esquema para no caer en la obligación y puedan seguir trabajando. Es muy importante que cuiden eso, ¿no? Vamos a dejar aquí un espacio para preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes para cualquier
pregunta o duda que tengan. Y también, pues bueno, estamos a la orden para cualquier asesoría que necesiten, ¿no? Inclusive, bueno, pueden contactarnos y vamos a estar dando asesorías ahí sin costo, ¿no? Para el que lo necesite. Gracias y pasamos a preguntas y respuestas. A ver, vamos a ver aquí las preguntas. Permítanme. ¿De dónde empiezan? Va. Ok, a ver, aquí Patricia dice, si realizo trabajos de ingeniería y no pongo a disposición del cliente mi personal, ¿debo registrarme en el REPSI? Aquí es muy importante, Patricia, revisar una situación. El poner trabajadores a disposición del contratante, se tiene contemplado que es que el contratante subordine al trabajador, que le dé órdenes y que los dirija. Sin embargo, por ahí Alejandro Salafranca, que es el titular de la Secretaría del Trabajo, sacó un criterio, o tiene un criterio, la Secretaría del Trabajo tiene un criterio, que le llama el criterio de territorialidad, que es que el poner a disposición trabajadores en beneficio del contratante, no es que el contratante lo subordine. Dice él que el criterio de él es de que se pone trabajadores a disposición cuando el trabajador preste un servicio en el techo de trabajo del contratante. Es decir, si yo subcontrato, o me subcontratan a mí, me subcontratan a mí para hacer un trabajo en alguna obra, yo voy a esa obra que es porque probablemente es el domicilio de quien me está contratando. Puede ser que sea el domicilio de un tercero, porque es el propietario de la obra, está el contratista principal y me están subcontratando. Yo no voy al domicilio de mi contratante. Pero si llevo a mis trabajadores a esta obra, dice que se entiende que es poner trabajadores a disposición cuando presto el servicio bajo el techo de mi contratante. ¿Qué es lo que sucede? Yo también como contratista tengo un techo de trabajo en la obra, ¿no? Tan es así que el mismo Seguro Social me obliga a aperturar un registro patronal en la subdelegación correspondiente al domicilio de la obra. Con el domicilio, voy a tener el domicilio de esa obra, que va a ser mi centro de trabajo, y se reitera la información, o se confirma la información con el registro de obra CIROC, donde en el registro de obra CIROC le aviso al Seguro Social cuál es mi centro de trabajo de esa obra. Es decir, mi contratante tiene un centro de trabajo en ese domicilio y yo tengo un centro de trabajo bajo el techo de mi contratante en ese mismo domicilio. Por tal motivo, pues bueno, ahí no aplicaría el registro siempre y cuando lo que esté prestando sea una obra terminada, mano de obra y materiales, y no sea suministro de personal, ¿no? Entonces, ¿cuándo aplica? Cuando es suministro de personal y cuando pongo trabajadores a disposición, que no nada más es que el contratante lo subordine, sino que el trabajador preste un servicio en el domicilio del contratante, ¿no? Y bueno, espero que haya respondido la pregunta. Vamos a buscar otras aquí. Dice, el giro de la construcción por tener REPSE aplica la presentación de la informativa en el portal de lavado de dinero, pregunta Montalvo. En sí ya la construcción ya está obligada a presentar esta informativa.
Ahora con el REPSE, todos los patrones, aun cuando no sean patrones de la industria de la construcción, teniendo la informativa REPSE, están obligados a presentar esta informativa en el portal del lavado de dinero también, ¿no? Pregunta Marta, ¿qué pasa si yo hago un contrato al hacer una obra? Es lo recomendable, es importantísimo que todas las obras que se subcontraten, por más pequeñas que sean, es muy recomendable que tengan su contrato. ¿Por qué es importante tener un contrato? Al momento de que haya revisiones por parte de la Secretaría de Trabajo en una obra, cuando llegue el inspector y vea trabajadores y que los entreviste para preguntarles que si quién es su patrón, que si quién les está pagando, que si a quién le están prestando un servicio, y esos trabajadores pues vaya, están en la obra y no tienes un contrato donde diga que tienes un subcontratista que te está haciendo una obra o parte de una obra, pues obviamente el inspector de la Secretaría del Trabajo lo que va a decir es que es un suministro de personal. Por eso es importante contar con los contratos o los subcontratos, ¿no?, a la mano para poder demostrarle a cualquier inspector que la subcontratación es de obra, no es suministro de personal. También sería recomendable que tuvieras el alta del trabajador en el registro patronal del subcontratista para efectos de poder comprobar que el trabajador es del subcontratista y que le está subcontratando obra, que no es suministro personal. Sí es importante tener todos los contratos, por más pequeña que sea la obra y por cualquier trabajo que se estén realizando. Sobre todo, recomendable hacer los contratos para el herrero, el tablarroquero, el pintor, el pisero, el vidriero, que son contratistas que no se hace en la práctica, no se hacen contratos con ellos. Ahora sí es recomendable hacer dichos contratos para poder demostrar que es una subcontratación de obra, que no es una subcontratación de personal o que no es un suministro de personal y no caer en una sanción. Ok, a ver, vamos a buscar otra pregunta. Ok, aquí Jonathan Sánchez pregunta, si soy empresa inmobiliaria y contrato una empresa constructora para edificar, ¿debería solicitar REPSE a la constructora? Este ejemplo me gusta porque está interesante. Si eres inmobiliaria y tú, ¿qué es lo común que sucede en las inmobiliarias? Subcontratas, vas a realizar 1000 casas, ¿no? Vas a desarrollar un fraccionamiento de 1000 casas y todos los subcontratas, ¿no? Todas las 1000 casas las vas a subcontratar, le vas a subcontratar 500 casas a Pedro, 300 a Juan y otras 200 a Pancho. ¿Qué sucede? Tú subcontratas toda la obra, ¿no? Es decir, la casa, las casas en su totalidad, casa completa, mano de obra, materiales, llave en mano. Entonces, ¿qué sucede? Tú no deberías de pedirle el REPSE porque no están obligados, no te está haciendo un suministro de personal, te está prestando un servicio de obra terminada, ¿no? Entonces, no caes en cumplir con los lineamientos ni el registro de la reforma ni el registro ante la Secretaría del Trabajo. ¿Qué sucede? En los casos de la inmobiliaria que subcontrata toda la obra, hay que tener cuidado, por eso les comentaba ahorita, ver la manera de cómo se va a operar, cómo se va a trabajar, cómo nos subcontratan y cómo subcontratamos. En el caso de las inmobiliarias que subcontratan toda la obra, es decir, llega el inmobiliario y dice, Juan, tú me vas te voy a subcontratar 500 casas, tú me vas a ejecutar la obra y va a ser obra terminada, mano de obra y materiales, tú me vas a entregar las casas llave en mano. ¿Ok?
No caemos en el supuesto de la reforma. ¿Por qué? Porque es obra terminada. Pero, ¿qué sucede comúnmente o qué sucede muchas veces en la práctica? La inmobiliaria le dice al constructor, a ver, Juan, te voy a subcontratar 500 casas, tú me vas a hacer la obra terminada, vamos a tener un contrato civil mercantil de obra terminada, no de suministro de personal. Por tal motivo no estamos obligados o no estamos obligados a que cumplas con el REPSE ni yo a pedírtelo. Pero, ¿qué sucede en la práctica? La inmobiliaria le dice a Juan, Juan, tú me vas a hacer 500 casas, pero todos los materiales que se van a utilizar para esas 500 casas, yo los voy a comprar. Yo los voy a comprar. ¿Por qué? Porque yo como inmobiliaria, no voy a construir 500 casas, voy a hacer 1000 casas, voy a negociar precio de materiales con los proveedores. Y te digo, yo voy a comprar los materiales, te los voy a poner en el terreno de la casa, tú vas a llegar y vas a construir la casa y me la vas a entregar. Y el contrato que vamos a tener va a ser un contrato de obra terminada y no vamos a tener el supuesto de la reforma, ni de cumplir con la reforma, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si llega una revisión por parte del SAT a este contratista? Al momento de revisar sus estados financieros, al momento de revisar sus balanzas, su contabilidad, el SAT va a encontrar que no tiene materiales, que solamente tiene pago de sueldos de trabajadores, que los trabajadores construyeron esas 500 casas y que son del subcontratista, que son de Juan. Pero ¿qué sucede? Ahí ya no es un contrato civil mercantil de obra terminada, de obra terminada, mano de obra y materiales. Aunque eso diga el contrato, pero la contabilidad, la realidad, va a decir que es un suministro de personal. ¿Por qué? Porque lo único que puso Juan en la obra fue personal. ¿Y qué va a suceder? Eso está prohibido. No se cumplió con los lineamientos de reforma, no se registró ante el REPSE. Y ojo, son responsables solidarios la inmobiliaria y el contratista. Entonces, hay que revisar bien el caso particular en cada uno de los contratistas y los contratantes, cómo es la manera de que se va a trabajar y se va a operar para no caer en los supuestos de la reforma y tener que cumplir con los lineamientos. Y si se tiene la obligación, pues bueno, pues cumplir con las obligaciones en tiempo y forma para no caer en incumplimientos y sanciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer, bueno, espero que haya respondido la pregunta y que el ejemplo les haya quedado así claro. También vamos a hacer otra respuesta más. Vamos a ver cuál. Dice Leticia Jasso Castillo. Buenas noches, disculpe, ayer hice un registro, pero no me da la fecha, solo el folio. Ahí, ¿por qué se presenta ese caso? Bueno, me ha tocado también, me ha tocado que no nomás la fecha, de incluso a veces no da el folio, hay que esperar a que llegue la respuesta de que si se aprueba o se rechaza el registro en el REPSE, y ya ahí con el folio pues ya viene todo, ahora sí toda la información completa, ¿no? Entonces hay que esperar a que llegue la respuesta para que ya aparezca el folio del registro y la fecha con la cual se realizó el registro. Una más porque eso estuvo cortita. Una persona con actividad empresarial, una persona física con actividad empresarial se necesita registrarse en el REPSE. Todo depende si presta servicios de personal o suministro de personal al contratante. Si presta servicios de obra especializada,
sí tienen la obligación de registrarse. Si presta algún servicio que no sea especializado, no pone trabajadores de supervisión, pues no tiene la obligación, ¿no? Una más. Dice, es posible, dice, cancelar una actividad registrada ante el REPSE. Hasta ahorita no está contemplado. No está contemplado tampoco suspenderse o darse de baja como prestador de servicio especializado en el REPSE, ¿no? No está contemplado por parte de la autoridad realizar este movimiento, esta suspensión, ¿no? Entonces hay que ver más adelante qué resuelve la autoridad para efectos de poder suspender alguna actividad y en su caso también suspender el registro ante la Secretaría del Trabajo, ¿no? Creo que ya es tiempo. Agradezco mucho pues el espacio, ¿no? El tiempo que le dedicaron a lo que es esta plática. Espero que les haya servido mucho, que sea de su ayuda. Quedo pues a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier asesoría que se necesite. Quedamos a sus órdenes. No duden en contactarnos para darles una asesoría más a detalle, más en lo particular, ¿no? Y que pueda, pues bueno, que podamos contribuir para solucionarles o ayudarles a solucionar cualquier situación que se presente en materia de REPSE, de IPSOE, SISUB, CIROC, cierres de obra del Seguro Social, ¿no? Gracias y pues bueno, buenas noches. Vamos a compartir ahí a todos los participantes, les vamos a compartir el link de la grabación de la presentación para que lo puedan revisar o ver cuando deseen. Igual, también, pues bueno, ahí están los contactos de aquí de la firma para cualquier duda, cualquier asesoría que necesiten. Les agradezco mucho, que tengan buena noche.